Vendiste a tus 3 hijos por oro. Un grito cortó el silencio de sala de lectura de testamento del conde Enrique de Braganza, en tarde del 15 de noviembre de 1884, apenas 3 días después de que conde había muerto a edad de 68 años, dejando fortuna inmensa estimada en 800 contos de reis, construida durante 40 años, de producción de café en Valle do Paraíba, fluminense mediante sistema de escravidão, que había empleado pico de 300 escravos, trabajando en facenda de 15.000 hectáreas, que era una de más productivas de región, generando aproximadamente 5.000 arrobas de café anualmente, que eran exportadas principalmente para mercados europeos a través de Porto de Río de Janeiro. Sala principal de casarón urbano del conde en centro de Vasouras, estaba repleta aquella tarde con aproximadamente 30 personas, incluyendo 4 hijos legítimos del conde que tenían edades entre 28 y 42 años. Viuva condesa Clara de Braganza, que tenía 61 años. Advogado responsable por lectura formal de testamento que había sido registrado en cartorio 6 meses antes de muerte. Autoridades locales, incluyendo juez que supervisaría proceso de inventario, y múltiples parientes distantes que esperaban herencias menores especificadas en documento de 47 páginas que distribuía meticulosamente fortuna acumulada. María, viuva de 42 años que era exesclava alforriada en 1878, y que había casado con Pedro de 1900 Braganza, hijo más bello del conde, que había muerto en accidente de caballo 2 años antes, en 1882, dejándola viuva con apenas 3 años de matrimonio, apareció súbitamente en umbral de puerta principal de sala, llevando envelope amarillento de documentos que sostenía contra pecho como si contuviera tesoro o arma, dependiendo de perspectiva. Para familia aristocrática Braganza reunida aquella tarde, María era presencia incómoda que toleraban apenas porque ley de época garantizaba derechos mínimos de viuva, de hijo legítimo, incluso cuando viuva había sido esclava antes de alforria y casamiento, pero que esperaban recibiera apenas herencia menor especificada en testamento, permitiendo que desapareciera rápidamente de círculos sociales aristocráticos, donde nunca había sido verdaderamente aceptada a pesar de matrimonio legalmente válido. Pero había algo diferente en ojos de María aquella tarde que hizo que algunos invitados más observadores notaran inmediatamente que no era simplemente viuva sumisa aguardando herencia pequeña. Era determinación absoluta de persona que había guardado secreto devastador durante 2 años, esperando momento exacto para revelarlo públicamente de forma que maximizaría impacto y que garantizaría que verdad no pudiera ser silenciada mediante maniobras legales o mediante presión social que aristocracia frecuentemente usaba para suprimir escándalos que amenazaban reputaciones familiares construidas durante generaciones. María no esperó protocolo, que normalmente requeriría que ex-esclava permaneciera en periferia de sala, sin hablar, a menos que fuera directamente cuestionada por miembros de familia legítima. Simplemente caminó directamente hacia centro de sala con pasos medidos que eran simultáneamente calmos y amenazadores, posicionándose a menos de 2 metros de mesa donde advogado estaba preparándose para iniciar lectura formal del testamento que determinaría destino de fortuna que incluía facenda valuada en 420. Contos, propiedades urbanas en Vasouras y Río de Janeiro, valuadas en 180 contos. Inversiones financieras en bonos imperiales, valuando 200 contos.
Y entonces María gritó con voz que era suficientemente fuerte para ser escuchada no solo por 30 personas en sala, sino también por sirvientes en habitaciones adyacentes que después reportarían haber escuchado acusación que resonó a través de paredes de mármol importado de Italia. Vendiste a tus 3 hijos por oro. No era declaración ambigua que permitiera interpretaciones múltiples. No era acusación vaga que pudiera ser negada fácilmente. Era acusación específica que implicaba crimen moral de magnitud extraordinaria. Venda de hijos propios, práctica que aunque era técnicamente legal bajo sistema de esclavitud, cuando hijos eran nacidos de uniones con esclavas, era considerada moralmente repugnante, incluso por estándares de época donde separación de familias esclavizadas era común, pero venda de hijos reconocidos de señores era tabú que raramente era admitido públicamente. Sala explotó en murmurios confusos porque Conde estaba muerto hacía 3 días, entonces de quien María hablaba cuando acusaba a alguien de vender 3 hijos. Algunos invitados asumieron inicialmente que María estaba delirando debido a dolor de ser viuda doblemente, primero perdiendo esposo Pedro y ahora perdiendo suegro, que técnicamente había sido cabeza de familia. Pero María produjo 3 recibos amarillentos que extrajo cuidadosamente de envelope, documentos que tenían apariencia de tener décadas de antigüedad, basándose en coloración de papel y en estilo de caligrafía que era característico de década de 1860. Y entonces leyó contenido en voz alta con claridad que era diseñada para garantizar que cada palabra fuera registrada en memorias de testigos que nunca podrían negar después haber escuchado verdad que estaba emergiendo. Aquí están las pruebas que demuestran crimen que Conde Enrique de Braganza cometió durante 14 años. Entre 1854 y 1868, cuando estupró sistemáticamente al menos 12 esclavas diferentes de Facenda, 3 de las cuales quedaron embarazadas y dieron a luz hijos que evidentemente tenían rasgos físicos del conde, demostrando paternidad que él nunca negó privadamente, aunque ocultó públicamente. En 1862, vendiste a Juan, tu propio hijo de 2 años nacido de esclava benedita, por 800.000 reis, a traficante José dos Santos, que lo llevó a Facenda en Minas Gerais, donde nunca más lo viste ni supiste de destino de él. En 1865, vendiste a Rosa, tu hija de 3 años nacida de esclava Josefa, por 1.200.000 reis a facendeiro Antonio Ferreira, que la compró como inversión porque meninas esclavas eventualmente podrían generar más esclavos cuando alcanzaran edad reproductiva, multiplicando valor inicial de compra. Y en 1868, continuó María, mientras Condesa Clara, que estaba sentada en silla de jacarandá a 5 metros de distancia, comenzaba a palidecer, comprendiendo que acusación incluía revelación de infidelidades sistemáticas que había sospechado durante décadas, pero que había preferido ignorar mediante negación que aristocracia de época frecuentemente empleaba para preservar apariencias de matrimonios respetables. Vendiste a Miguel, tu hijo de apenas 1 año nacido de esclava Esperanza, por 900.000 reis a comerciante Rodrigo de Meneses, cuando tu esposa legítima comenzó a sospechar de semejanza física entre bebé y tú, que era demasiado evidente para ser negada si niño continuara creciendo en senzala visible desde Casa Grande. Total, 3 hijos bastardos que reconociste privadamente en recibos de venda, pero que vendiste como esclavos comunes para ocultar de esposa legítima y de sociedad que habría juzgado no tanto estupros de esclavas, que eran tolerados, sino principalmente existencia de hijos mestizos que complicarían sucesión y que mancharían pureza,
racial que aristocracia valoraba obsesivamente, silencio que descendió sobre Sala después de lectura de acusación completa, fue absoluto, excepto por sonido de respiración agitada de Condesa Clara, que parecía estar al borde de colapso físico. 4 hijos legítimos del conde, sentados en fila en sofás de veludo rojo importados de Francia, permanecían inmóviles procesando revelación de que tenían 3 medio hermanos que nunca habían conocido, 3 hermanos que habían sido vendidos como mercadería, décadas antes, cuando ellos mismos eran niños demasiado jóvenes para comprender lo que padre había hecho. Varios parientes distantes intentaron gritar que María estaba mintiendo, que documentos eran falsificaciones, pero María simplemente elevó recibos amarillentos, mostrando caligrafía que era inconfundiblemente del conde, porque múltiples personas en Sala habían visto escritura de él en cartas y documentos comerciales durante décadas y reconocían estilo característico de formación de letras. Y entonces María pronunció declaración que transformó escándalo de revelación de ventas pasadas en confrontación directa con testamento que estaba a punto de ser leído. Y este testamento que ustedes esperan leer esta tarde, este testamento de 47 páginas que distribuye meticulosamente 800 contos de reis entre familia legítima, ignorando completamente existencia de 3 hijos que fueron vendidos. Este testamento que perpetuaría fortuna del conde como si fuera construida honorablemente, sin mencionar que parte de oro que acumuló vino literalmente de venta de hijos propios por total de 2.900.000 reis, fue construido sobre oro manchado de sangre de niños vendidos como ganado. Y antes de que abogado o cualquier miembro de familia pudiera reaccionar físicamente, María tomó vela acesa de candelabro de plata ubicado en mesa donde el testamento estaba abierto, aproximó llama a borde de papel de primera página y observó mientras fuego comenzaba a consumir documento que había sido registrado formalmente en cartorio 6 meses antes, pero que ahora ardía transformándose en cenizas que ninguna ley podría reconstruir. Si quieres descubrir historias reales que exponen cómo aristocracia esclavista brasileña cometía crímenes que incluían venta de hijos propios nacidos de estupros de esclavas, crímenes que eran ocultados mediante testamentos que perpetuaban fortunas construidas sobre barbarie, historias donde verdad emergió no a través de tribunales que protegían élite, sino a través de actos de resistencia que incluían destrucción de documentos legales que silenciaban horror. Suscríbete a este canal ahora y activa campanita. Porque caso de María y del conde Enrique de Braganza es uno de más documentados ejemplos de cómo venda de niños esclavizados incluía a hijos reconocidos, de señores que eran vendidos cuando se tornaban inconvenientes para reputación o para sucesión familiar. Práctica que era legal pero moralmente devastadora incluso por estándares de época. Tu suscripción garantiza que el nombre de María permanezca preservado como testimonio de que justicia para niños vendidos frecuentemente vino no a través de leyes que permitían barbarie, sino a través de destrucción de testamentos que intentaban perpetuar fortunas manchadas. Comenta desde dónde nos ves y comparte reflexiones sobre si destrucción de testamento que María ejecutó fue acto de justicia legítima o fue crimen que merece condena independientemente de contexto de 3 niños vendidos por padre biológico. Para comprender completamente cómo conde Enrique de Braganza llegó a punto de vender 3 hijos propios como esclavos y cómo María llegó a poseer documentos que probaban crimen que aristocracia había ocultado durante décadas, debemos retroceder 30 años en tiempo.
Debemos viajar a 1854, cuando Conde tenía 38 años y estaba casado hacía 15 años con Condesa Clara, con quien había tenido 4 hijos legítimos que entonces tenían edades entre 2 y 13 años, matrimonio que era considerado exitoso por estándares aristocráticos de época porque había producido herederos múltiples, garantizando sucesión de título nobiliárquico, y porque había consolidado alianza entre 2 familias cafeeiras poderosas de Valle do Paraíba, mediante unión que había combinado tierras y fortunas, creando uno de baronatos más ricos de región. Pero a pesar de tener matrimonio aparentemente funcional y familia legítima establecida, Conde comenzó en 1854 patrón de estupros sistemáticos de esclavas jóvenes de facenda, que continuaría durante 14 años, hasta 1868. No era resultado de insatisfacción sexual con esposa legítima, ni era resultado de falta de herederos que justificaran necesidad de producir hijos adicionales. Era simplemente ejercicio de poder absoluto que sistema de esclavitud confería a señores sobre cuerpos de esclavas que eran consideradas propiedad que podía ser usada sexualmente sin consecuencias legales, porque concepto de estupro de esclava por señor no existía en jurisprudencia brasileña de época, doctrina que transformaba violación en ejercicio de derechos de propiedad que ley silenciosamente toleraba mediante omisión de protecciones para mujeres esclavizadas. Durante 14 años, entre 1854 y 1868, Conde estupró al menos 12 esclavas diferentes, según testimonios que Pedro, hijo más bello legítimo, posteriormente revelaría a María durante matrimonio de ellos entre 1879 y 1882. Pedro, que había crecido en facenda durante década de 1860, cuando tenía entre 7 y 17 años, había presenciado patrón donde padre convocaba esclavas jóvenes a casa grande durante noches, cuando Condesa estaba dormida, o durante tardes, cuando ella visitaba propiedades vecinas, esclavas que entraban en habitaciones privadas del conde y que salían horas después con expresiones que niño Pedro no comprendía completamente, pero que adolescente Pedro eventualmente reconocería como evidencia de violencia sexual sistemática. Primera gestación. Resultado de estupros ocurrió en 1861, cuando esclava Benedita, que tenía 18 años, quedó embarazada después de aproximadamente 6 meses de violaciones que habían comenzado en marzo, cuando Conde la había seleccionado entre esclavas de campo para trabajar en casa grande. Como mucama, transferencia que superficialmente parecía ser promoción, pero que realmente era selección de víctima para abuso sexual sistemático. Benedita intentó ocultar gestación durante primeros meses, usando ropas amplias y reduciendo alimentación para minimizar crecimiento de abdomen, esperando que si Conde no notara, podría dar a luz secretamente y quizás conseguir que bebé fuera adoptado por otra esclava de facenda, evitando atención directa del conde. Pero en agosto, cuando gestación alcanzó 6 meses, Conde notó durante una de violaciones rutinarias que cuerpo de Benedita mostraba señales inequívocas de embarazo. Reacción del conde no fue de rechazo ni de orden de aborto que algunos señores ocasionalmente exigían cuando esclavas quedaban embarazadas de ellos, sino fue cálculo frío sobre cómo manejar situación de forma que minimizara escándalo potencial.
Permitió que gestación progresara hasta nacimiento porque abortos eran peligrosos y podrían matar esclava que tenía valor económico y principalmente porque hijo mestizo podría eventualmente ser vendido, generando retorno financiero que compensaría costos de alimentación de Benedita durante gestación. Juan nació en febrero de 1862. Menino de piel notablemente más clara que madre, indicando paternidad de padre blanco, y con rasgos faciales que múltiples esclavas que asistieron parto reconocieron inmediatamente como similares a rasgos del conde, aunque ninguna osó mencionar semejanza, explícitamente porque acusar señor de paternidad de hijo con esclava podría resultar en castigos severos. Durante primeros 2 años de vida de Juan, entre 1862 y 64, niño vivió en Sensala, siendo cuidado por Benedita, que intentaba mantenerlo oculto de vista del conde, esperando que si padre biológico no viera niño regularmente, eventualmente perdería interés permitiendo que Juan creciera en relativa seguridad. Pero a medida que Juan alcanzó 2 años, semejanza física con conde se tornó más evidente para cualquiera que observara. Color de piel que era intermedio entre piel oscura de madre y piel clara de aristocracia blanca. Textura de cabello que era diferente de cabello característicamente africano de madre. Y principalmente estructura facial que replicaba nariz y boca del conde, de forma que sería imposible negar paternidad si Juan continuara creciendo en Facenda, donde visitantes ocasionalmente inspeccionaban Sensala y donde eventualmente alguien comentaría sobre semejanza que revelaría a Fer que conde quería mantener secreto. En marzo de 1864, cuando João tenía exactamente 2 años y 1 mes, Conde tomó decisión de vender hijo propio para eliminar evidencia que amenazaba reputación. Convocó traficante José dos Santos, que operaba comercio de esclavos en región de Valle do Paraíba, comprando niños jóvenes, que eran considerados inversión a largo plazo porque podrían ser entrenados en oficios específicos y vendidos posteriormente por precios mayores, y negoció venda de Juan por 800.000 reis, precio que era razonable para niño de 2 años saludable, aunque era suma que para conde, que poseía fortuna de centenares de contos, era insignificante, demostrando que motivación no era lucro, sino era eliminación de evidencia. Traficante no preguntó sobre razón específica de venda porque separación de niños de madres era práctica rutinaria durante esclavitud y porque traficantes profesionales aprendían a no hacer preguntas que podrían complicar transacciones. Pero lo que tornaba venda particularmente monstruosa era hecho de que Conde documentó transacción mediante recibo detallado que especificaba explícitamente que João era hijo de él con Benedita y que motivo de venda era necesidad de eliminar evidencia de relación ilícita. Documentación que era inusual porque mayoría de señores que vendían hijos mestizos lo hacían discretamente sin crear registros escritos que podrían posteriormente incriminarlos. Conde aparentemente creía que recibo detallado proporcionaría protección legal, caso Benedita o alguien más posteriormente cuestionara destino de niño. Argumento sería que venda había sido transacción comercial legítima, documentada apropiadamente, en lugar de ser crimen de abandono. Recibo fue firmado en 18 de marzo de 1864 y guardado en cofre privado del conde junto con otros documentos que consideraba sensibles pero potencialmente necesarios para protección legal futura. Benedita, confrontando separación forzada de hijo de 2 años, que fue arrancado de brazos de ella por traficante mientras gritaba y luchaba inútilmente porque resistencia física solo resultaría en castigos brutales, experimentó colapso psicológico que se manifestó como depresión severa durante meses siguientes. Conde
Temiendo que depresión reduciría productividad de Benedita como mucama, la transfirió de vuelta a trabajo en campos de café donde supervisión era menos directa y donde podría procesar trauma sin que comportamiento afectara operaciones de casa grande. Benedita trabajó en campos durante 16 años adicionales hasta abolición en 1888 y después de libertación intentó durante años localizar João viajando a múltiples fazendas en Minas Gerais, donde traficante había reportado vender niños, pero nunca logró encontrarlo porque el sistema de tráfico interno no mantenía registros que permitieran rastrear destinos específicos de niños vendidos. Segunda gestación ocurrió en 1864, apenas meses después de venda de João, cuando esclava Josefa, que tenía 21 años, quedó embarazada después de que Conde la había seleccionado como próxima víctima de estupros sistemáticos. Patrón era idéntico. Josefa fue transferida de campo para Casa Grande en julio de 1864 bajo pretexto de necesidad de mucama adicional. Fue violada sistemáticamente durante meses y quedó embarazada en octubre. Rosa nació en julio de 1865. Menina que, como João, mostraba semejanza física evidente con Conde mediante piel clara y rasgos faciales que replicaban estructura de rostro paterno. Conde permitió que Rosa permaneciera en Senzala durante 3 años, hasta 1868, periodo más largo que João había recibido, aparentemente porque meninas eran consideradas menos amenazadoras a reputación que meninos que eventualmente podrían reclamar herencias o reconocimiento paternal. Pero en agosto de 1868, cuando Rosa tenía 3 años, Condesa Clara comenzó a sospechar de paternidad del conde mediante observación de semejanza física que era demasiado evidente para ser ignorada cuando Menina jugaba en áreas de Senzala visibles desde ventanas de Casa Grande. Clara nunca confrontó esposo directamente porque cultura de época enseñaba a mujeres aristocráticas a ignorar infidelidades de maridos, especialmente cuando infidelidades involucraban esclavas que eran consideradas socialmente irrelevantes. Pero comenzó a hacer comentarios indirectos sobre presencia de niños mestizos en fazenda que parecían tener rasgos inusualmente europeos, sugiriendo mezcla reciente en lugar de herencia de generaciones anteriores. Conde, comprendiendo que sospecha de Clara amenazaba paz doméstica y potencialmente podría resultar en escándalo si ella decidiera confrontarlo públicamente, o revelar sospecha a parientes, tomó decisión de vender Rosa antes de que situación se tornara insostenible. El 7 de agosto de 1868, Conde vendió a Rosa, que entonces tenía exactamente 3 años y 1 mes, a facendeiro Antonio Ferreira, que operaba propiedad en interior de São Paulo, especializada en producción de azúcar, y que estaba comprando escravas jóvenes como inversión a largo plazo, porque meninas eventualmente alcanzarían edad reproductiva, permitiendo que Facenda aumentara población esclavizada mediante nacimientos en lugar de mediante compras que se estaban tornando más caras después de prohibición de tráfico atlántico en 1850. Precio de venda fue 1.200.000 reis, significativamente mayor que 800.000 reis que João había generado, porque meninas eran valuadas más alto debido a potencial reproductivo futuro, cálculo económico brutal que transformaba cuerpos de niñas en inversiones financieras cuyo valor era determinado por capacidad futura de producir más esclavos mediante gestaciones forzadas. Recibo de venda de Rosa fue documentado con mismo nivel de detalle que recibo de João, especificando explícitamente que Menina era hija del conde con esclava Josefa
y que motivo de venda era sospecha de Condesa Clara sobre paternidad que necesitaba ser eliminada mediante remoción de evidencia física antes de que escándalo se tornara público. Conde firmó documento en 7 de agosto y lo guardó en cofre privado junto con recibo de venda de Juan, aparentemente manteniendo registros como forma de protección legal, pero sin considerar que documentos eventualmente podrían ser usados como evidencia de crímenes morales que había cometido. Josefa, madre de Rosa, experimentó trauma similar al que Benedita había experimentado 2 años antes. Separación forzada de hija de 3 años que fue llevada por comprador mientras Josefa gritaba intentando alcanzar Menina, que extendía brazos hacia madre sin comprender por qué estaba siendo arrancada de único mundo que conocía. Tercera y última gestación, resultado de estupros del conde, ocurrió en 1867, cuando esclava Esperanza, que tenía 17 años, quedó embarazada, después de aproximadamente 4 meses de violaciones sistemáticas que habían comenzado cuando Conde la había seleccionado en marzo, transfiriéndola de trabajo en campos para posición de mucama en Casa Grande. Esperanza era más joven que Benedita y Josefa habían sido cuando fueron violadas, diferencia que demostraba que Conde no tenía escrúpulos sobre edad de víctimas y que seleccionaba esclavas cada vez más jóvenes a medida que años progresaban. Miguel nació en abril de 1868, menino que como Juan y Rosa mostraba semejanza física inequívoca con Conde mediante piel significativamente más clara que madre y mediante rasgos faciales que replicaban estructura de rostro paterno, de forma que era reconocible para cualquiera que observara niño junto con Conde. Pero a diferencia de Juan, que había sido permitido vivir en 1907, Sensala durante 2 años y Rosa, que había permanecido durante 3 años, Miguel fue vendido cuando tenía apenas 1 año en noviembre de 1869. Período dramáticamente más corto que sugería que Conde había aprendido de experiencias anteriores, que cuanto más tiempo niños permanecían en Facenda, más evidente se tornaba semejanza física y mayor era riesgo de que Condesa Clara o visitantes notaran paternidad. Comprador fue comerciante Rodrigo de Meneses, que operaba negocio de compra y venta de esclavos en región de Campinas y que pagó 900.000 reis por Miguel, precio que era intermedio entre 800.000 reis de Juan y 1.200.000 reis de Rosa, reflejando que meninos de 1 año eran valuados menos que meninas de 3 años, debido a menores expectativas de retorno reproductivo futuro, pero más que meninos de 2 años, debido a probabilidad mayor de supervivencia durante infancia, cuando mortalidad infantil entre esclavos alcanzaba aproximadamente 50% antes de 5 años. Recibo de venda de Miguel fue particularmente revelador, porque además de especificar paternidad del conde y nombre de madre Esperanza, incluía frase que demostraba consciencia de Conde sobre naturaleza moral de crimen que estaba cometiendo. Última evidencia a ser eliminada. Frase sugería que después de vender 3 hijos durante periodo de 5 años entre 1864 y 69, Conde había tomado decisión de cesar estupros que resultaban en gestaciones, porque riesgo de exposición pública habíase tornado demasiado alto, especialmente considerando que Condesa Clara estaba cada vez más suspiciosa. Conde continuó violando esclavas durante años subsecuentes hasta aproximadamente 1875, cuando edad avanzada aparentemente redució interés sexual, pero tomó precauciones de evitar gestaciones mediante métodos que medicina de época conocía, incluyendo interrupción de acto sexual antes de eyaculación, método que no era completamente efectivo, pero que reducía probabilidad de embarazo.
Durante a década de 1870, Pedro de Bragança, que era hijo más bello legítimo del conde, creceu de adolescente de 15 años a adulto joven de 25 años, presenciando dinámicas familiares que incluían infidelidades continuas del padre, depresión crónica de madre que nunca confrontaba a esposo directamente, pero que sufría silenciosamente, y principalmente ausencia misteriosa de 3 niños mestizos que Pedro recordaba vagamente haber visto en Senzala durante niñez, pero que habían desaparecido sin explicación. Pedro, educado en mejores colegios de Río de Janeiro y posteriormente enviado a Europa para completar educación en París durante 3 años, entre 1875 y 78, desarrolló conciencia crítica sobre el sistema de esclavitud que diferenciaba su pensamiento de padre, que defendía esclavitud como institución económicamente necesaria y moralmente justificable mediante argumentos racistas que eran comunes entre aristocracia de época. Cuando Pedro retornó de Europa en 1878, a edad de 26 años, traía influencias de movimiento abolicionista francés que había prácticamente eliminado a escravidão de colônias francesas décadas antes e que criticava Brasil como uma de últimas nações ocidentais que ainda mantinha a escravidão em escala massiva. Durante conversações tensas com o padre durante meses seguintes, Pedro confrontou Conde sobre estupros de escravas que había presenciado durante niñez, y fue durante una de esas confrontaciones, en enero de 1879, que Conde, tentando justificar comportamiento, reveló existencia de 3 hijos vendidos, argumentando que vendas habían sido necesarias para proteger reputación familiar y que habían sido ejecutadas de forma legalmente apropiada mediante documentación que estaba guardada en cofre privado, caso algún día surgiera disputa legal sobre paternidad o sobre destino de niños. Pedro, horrorizado por revelación de que padre había vendido 3 hijos propios como mercadería, exigió ver documentos que Conde mencionaba, y durante semanas siguientes de negociaciones tensas, eventualmente consiguió que padre le mostrara recibos guardados en cofre, demostrando vendas de Juan por 800.000 reis, Rosa por 1.200.000 reis y Miguel por 900.000 reis. Documentos que especificaban explícitamente paternidad y motivaciones para eliminación de evidencias. Pedro intentó convencer padre de buscar niños vendidos y ofrecerles libertad de reparación financiera, pero Conde recusó, argumentando que localizar niños sería admisión pública de crímenes que arruinaría reputación que había cultivado durante décadas, y que niños que habían crecido como esclavos durante años no podrían ser integrados en sociedad aristocrática sin causar escándalo que destruiría familia entera. Durante ese mismo periodo, en 1878, Pedro conoció María, que entonces tenía 36 años y trabajaba como mucama en Casa Grande después de ter sido alforriada por Conde en mayo de aquel año, alforría que había sido concedida no por generosidad, sino porque ley do ventre livre de 1871 y creciente presión abolicionista tornaban libertación gradual de escravos, estrategia prudente para señores que querían demostrar moderación, evitando ser vistos como intransigentes, que podrían eventualmente enfrentar violencia cuando a abolición finalmente llegara. Pedro y María desarrollaron relación que comenzó como amistad, baseada en conversaciones sobre injusticias de escravidão que ambos criticaban, aunque de perspectivas diferentes. Pedro, como aristocrata educado en Europa, com consciência abolicionista teórica, e Maria como ex-esclava que havia experimentado violência de sistema durante 36 anos antes de alforria.
Si comprendes como Conde Henrique de Bragança vendió 3 hijos propios por total de 2.900.000 réis para eliminar evidencias de estupros sistemáticos. Si presencias como hijo legítimo, Pedro desarrolló conciencia que lo llevó a revelar crímenes de padre a María, que eventualmente usaría documentos para destruir testamento que perpetuaría fortuna manchada. Entonces, comparte este video con 3 personas que estudian tráfico interno de niños esclavizados durante Brasil imperial, separación forzada de familias mediante vendas que incluían hijos de señores, o historia de resistencia a través de destrucción de documentos legales que perpetuaban fortunas construidas sobre barbarie. Publica en grupos donde se discute se venda de hijos propios como esclavos constituía crimen moral que justificaba destrucción de testamento o se testamento merecía protección legal independientemente de origen de fortuna. Y comenta reflexiones sobre límites de ley, cuando sistema legal permitía que padres vendieran hijos nacidos de estupros sin consecuencias criminales, transformando barbarie en transacción comercial documentada formalmente. Relación entre Pedro y María evolucionó de amistad a romance durante año de 1879, a pesar de resistencia feroz de Conde, que consideraba casamiento entre hijo legítimo e ex-esclava como traición a honra familiar que arruinaría reputación aristocrática que había cultivado mediante décadas de producción cafeeira y participación en círculos políticos provinciales. Pero Pedro, fortalecido por convicciones abolicionistas que había desarrollado durante años en Europa y principalmente por horror ante a revelação de que padre havia vendido 3 hijos próprios, insistiu em casamento, argumentando que lei do ventre livre de 1871 permitia casamentos entre libertos e pessoas livres sem restrições legais e que crescente pressão abolicionista tornava uniões interraciais cada vez mais aceitáveis socialmente, ao menos em círculos progressistas de Rio de Janeiro e São Paulo, que preparavam terreno para a abolição que legaria 9 anos depois. Casamento foi realizado em pequena cerimônia católica em Capela de Vassouras em julho de 1879, com apenas 12 testigos, incluindo alguns amigos abolicionistas de Pedro, mas excluindo o conde e condessa Clara, que recusaram participar como demonstração de desaprovação que não conseguiu impedir união legalmente válida. Durante 3 anos de matrimônio, entre 1879 e 1882, Pedro continuou vivendo em propriedades familiares, mas mantendo distância emocional de padre, que nunca perdonou casamento, que considerava humilhação pública. E, principalmente, Pedro dedicou tempo significativo a revelar a Maria verdade completa sobre 3 ninhos vendidos, proporcionando detalhes que havia descoberto mediante conversações com Conde e mediante exame de documentos guardados em cofre privado que Pedro havia conseguido acceder durante a ausência de padre em viagem a Rio de Janeiro. Pedro revelou a Maria que chaves de cofre estavam guardadas em gaveta secreta de escrivaninha em escritório privado del Conde, proporcionou descrição exata de localização e explicou como abrir mecanismo oculto que protegia a gaveta. E, principalmente, Pedro fez Maria prometer que se ele muriera antes de conseguir confrontar padre publicamente sobre vendas de 3 niños, ella deveria usar documentos para expor crimen de forma que garantizara que Conde não fosse lembrado como patriarca respeitável, sino como homem que havia vendido filhos próprios por ouro manchado com sangue de ninhos separados de madres, mediante violência de sistema que transformava seres humanos em mercadoria. Maria prometeu, aunque em momento de promessa, em 1880, não imaginava que teria que cumprir apenas 2 anos depois, quando Pedro morreria em acidente que devastaria a vida de ela.
Em agosto de 1882, quando Pedro tinha 30 anos e Maria 40, Pedro morreu em acidente de cavalo que ocorreu durante viagem entre Vassouras e Rio de Janeiro, quando o cavalo tropeçou em buraco de estrada, causando queda, que resultou em traumatismo craniano fatal. Morte foi oficialmente considerada acidente, mas alguns amigos abolicionistas de Pedro suspeitavam que poderia ter sido assassinato organizado por fazendeiros escravistas que viam Pedro como traidor de classe devido a casamento com ex-esclava e devido à participação crescente em movimento abolicionista que ameaçava interesses econômicos de aristocracia cafeeira. Nunca foi probado que muerte havia sido intencional, pero sospecha permaneceu entre círculos abolicionistas, transformando Pedro em mártir de causa, que finalmente triunfaria com Lei Áurea de 1888. Maria, viúva a edad de 40 años después de apenas 3 años de matrimonio que habían sido únicos años felices de vida, que había sido marcada por 36 años de escravidão, experimentou luto profundo que foi complicado por hostilidade de família Bragança, que culpava a ella por haver corrompido Pedro, levando-o a traicionar classe aristocrática mediante casamento, que família nunca havia aceptado. Durante 2 anos, entre 1882 e 1884, Maria viveu em pequena propriedade que Pedro havia comprado para ambos, usando herança que havia recebido de avô materno. Propriedade que estava a 5 quilômetros de fazenda principal de família Bragança, permitindo que Maria mantivesse distância de conde e condesa, mas permanecendo suficientemente cerca para eventualmente cumprir promessa que havia feito a Pedro de expor crímenes de padre usando documentos guardados em cofre. Quando o conde morreu em 12 de novembro de 1884, à idade de 68 anos de apoplejia, que médicos atribuíam à combinação de idade avançada e estresse, causado por pressão crescente de movimento abolicionista que ameaçava destruir o sistema econômico que havia sustentado fortuna de él durante décadas, Maria reconheceu que momento havia chegado para cumprir promessa. Durante noite seguinte à morte del conde, antes de que corpo fosse enterrado e antes de que família pudesse alterar acesso a escritório privado, Maria usou chaves que Pedro havia dado a ela 2 anos antes. Entrou em casa grande, mediante entrada de serviço, que conhecia de anos, trabalhando como mucama, e acessou o cofre privado, usando combinação que Pedro havia memorizado e revelado durante matrimônio. Dentro de cofre, encontrou exatamente documentos que Pedro havia descrito. 3 recibos de venda de João, Rosa e Miguel, especificando paternidade del conde, nomes de madres escravas, preços pagados e principalmente motivações para vendas que incluíam frases como necessidade de eliminar evidência de relação ilícita e última evidência a ser eliminada. Maria fez cópias manuscritas de recibos usando papel e tinta de escritório del conde, guardou originais em envelope que levou consigo e retornou à propriedade antes de amanhecer, sem ser detectada por servientes que estavam ocupados com preparativos para velório. Durante 3 dias, entre muerte del conde e leitura programada de testamento, Maria preparou confrontação que havia planificado durante 2 anos, aguardando o momento quando poderia executar justiça que tribunais nunca proporcionariam, porque venda de hijos, nascidos de estupros de escravas, era legal baixo o sistema imperial. Incêndio del testamento. Em tarde de 15 de novembro, foi executado com timing perfeito. Maria aguardou até que advogado estivesse a ponto de iniciar leitura formal para garantizar que máximo número de testigos estivesse presente quando a verdade fosse revelada. Proporcionou detalles completos de 3 vendas, leyendo recibos en voz alta,
para garantizar que todos presentes escutaram evidências, e então ateou fogo usando vela de candelabro antes de que qualquer pessoa pudiera intervenir fisicamente para detener destruição. Fogo consumiu documento de 47 páginas em aproximadamente 90 segundos, apesar de esforços desesperados de advogados e parientes que tentavam extinguir llamas usando casacos e água de jarras decorativas que estavam sobre mesas, mas papel seco e velho ardiou com velocidade que tornou a recuperação impossível, deixando apenas cinzas ilegíveis. Caos que se seguiu foi absoluto. Condesa Clara colapsou fisicamente, necessitando assistência médica de doutor, que foi convocado urgentemente. 4 hijos legítimos gritavam acusações contraditórias, alguns culpando Maria por destruir fortuna familiar e outros confrontando revelação de que tinham 3 meio-hermanos vendidos, e parientes distantes que haviam aguardado herências menores especificadas em testamento agora enfrentavam realidade de que, sem documento válido, distribuição de fortuna entraria em disputa legal que poderia durar anos, consumindo recursos em honorários advocatícios. Autoridades locais, incluindo juiz que supervisaria inventário, ordenaram prisão imediata de Maria sob acusação de destruição intencional de documento legal registrado em cartório. Crime que, baixo o Código Criminal de Império, era punível com prisão de até 3 anos, dependendo de circunstâncias. Maria foi encarcelada em cadeia de Vassouras, aguardando o julgamento que foi marcado para março de 1885, 4 meses depois do incêndio. Durante o período de encarcelamento, caso atraiu atenção nacional, transformando-se em causa célebre de movimento abolicionista que reconheceu oportunidade de usar escândalo para demonstrar corrupção moral de aristocracia escravista. Periódicos abolicionistas, incluindo Gazeta Abolicionista de Rio de Janeiro e O Abolicionista de São Paulo, publicaram detalhes completos de 3 vendas com manchetes que eram desenhadas para chocar a opinião pública. Conde vendeu filhos próprios como escravos, por total de 2.900 mil réis. Aristocracia escravista vende próprios descendentes para ocultar estupros sistemáticos. Fortuna de 800 contos, construída sobre venda de 3 ninhos. Arrancados de madres. Julgamento em março atraiu centenares de observadores que lotaram o tribunal, querendo presenciar caso que havia se tornado símbolo de debate sobre moralidade e sistema escravista. Promotoria acusou Maria de destruir testamento por ganância, argumentando que, como viúva de filho legítimo falecido, esperava receber herança maior se testamento fosse invalidado, forçando divisão de fortuna mediante regras de sucessão intestada que poderiam beneficiá-la, mas defesa proporcionada por advogados abolicionistas prominentes, incluindo José do Patrocínio, que era um de líderes mais respeitados de movimento, argumentou que testamento era documento imoral que perpetuava fortuna construída literalmente sobre venda de 3 ninhos, que eram filhos biológicos de testador, e que destruição de tal documento não constituía crime, sino era acto de justiça moral que sistema jurídico havia falhado em aplicar durante vida del Conde. Júri, influenciado por pressão pública e por argumentação eloquente de defesa, que apelava a senso de justiça que transcendia a legalidade técnica, absolveu Maria em decisão que foi sem precedentes para a época, quando destruição de testamentos registrados era generalmente tratada com severidade para proteger seguridade jurídica de transações testamentárias. Juiz, em sentença que causou escândalo entre círculos conservadores, mas foi celebrada por abolicionistas como vitória moral, escreveu declaração que foi posteriormente citada em múltiplos textos jurídicos como exemplo raro de tribunal,
aplicando princípios de justiça natural que superavam legalidade formal. Testamento que distribui fortuna construída diretamente sobre venda de 3 hijos próprios do testador não merece proteção legal deste tribunal, porque perpetuar tal fortuna seria cumplicidade judicial com crime moral que, aunque era tecnicamente legal bajo sistema de escravidão que permitia vendas de niños nacidos de uniões como escravas, ofende qualquer senso de humanidade que Código Legal deve proteger em última instância. A absolvição foi revolucionária porque estabeleceu precedente jurídico que seria citado em casos posteriores durante campanha abolicionista final, entre 1885 e 1888, argumentando que fortunas construídas sobre barbárie de escravidão não deveriam receber proteção legal que perpetuaria riqueza manchada com sangue de vítimas. Pero a absolvição também significava que o testamento del conde foi oficialmente invalidado sem possibilidade de reconstrução, porque o documento original havia sido destruído completamente e porque Conde nunca havia feito cópias autenticadas, resultando em disputa de sucessão intestada, que durou 7 anos, consumindo fortuna em litígios, hasta que finalmente, em 1892, quando a disputa terminou, fortuna original de 800 contos havia evaporado para menos de 180 contos devido a custas judiciais e principalmente devido a declínio de fazenda que, sem administração, Clara entrou em colapso produtivo. Maria recebeu 22 contos como parte de viúva de filho legítimo falecido, aproximadamente 12% de fortuna que restou depois de 7 anos de litígios, suma que para a ex-esclava era significativa, mas que era a fração mínima de riqueza que família havia acumulado durante décadas. Mas em lugar de usar dinheiro para enriquecimento personal, Maria dedicou totalidade de herança a projeto que havia concebido durante meses de encarcelamento: buscar 3 filhos vendidos del conde e oferecer reparação financeira que família nunca havia proporcionado. Busca que era motivada não apenas por cumprir promessa a Pedro Sino, principalmente por senso de justiça para Benedita, Josefa, e esperança que haviam experimentado o trauma de ter filhos arrancados durante a infância. Durante 3 anos, entre 1892 e 1895, Maria viajou através de múltiplas províncias buscando João, Rosa e Miguel, usando informações fragmentarias que havia descoberto em recibos de venda, que especificavam nomes de compradores e localizações aproximadas. João foi localizado em 1890, trabalhando como carpinteiro em Ouro Preto, Minas Gerais. Tinha 28 anos e havia crescido sem nunca saber que padre biológico era conde aristocrático, que o havia vendido com 2 anos. Quando Maria revelou verdade completa e ofereceu parte de herança como reparação, João recusou com resposta que demonstrava dignidade que transcendia a amargura. Não quero nada dessa família, porque fui vendido como animal. Esse ouro está manchado com sangue de madre que nunca mais vi depois de ser arrancado de braços de ella. Prefiro vivir com pobreza que heredé de trabalho honesto que com riqueza construída sobre venda de ninhos. Rosa nunca foi localizada, apesar de investigações extensas que incluíram visitas à fazenda onde Antônio Ferreira havia operado produção de açúcar e entrevistas com ex-escravos que haviam trabalhado em propriedade durante a década de 1870. Evidências sugeriam que Rosa havia muerto durante a infância, provavelmente antes de completar 10 anos, devido a enfermidades ou maus tratos em fazenda, que tinha reputação de brutalidade que resultava em mortalidade infantil que excedia 50% antes de 5 anos, segundo testemunhos de sobreviventes. Benedita e Josefa, madres de João e Rosa respectivamente, haviam muerto
antes de abolição de 1888, sim, nunca saber destinos finais de filhos que haviam sido vendidos décadas antes. Miguel foi localizado em 1893, trabalhando como ferreiro em São Paulo. Tinha 25 anos e havia desenvolvido consciência política através de participação em sindicatos de trabalhadores que começavam a formar-se após a abolição. Quando soube que padre biológico era conde que o havia vendido com apenas 1 ano, reação foi ainda mais dura que de João. Queimem todo el oro. Quemen toda fortuna. No quiero saber nada de sangre que me vendió, porque riqueza construida sobre vendas de niños es maldición que debe ser destruida completamente y no perpetuada a través de heranzas que apenas transferen crime de geração a geração. Miguel vivió hasta 1935, tornando-se ativista sindicalista proeminente e nunca reconhecendo publicamente conexão com família Bragança, dedicando vida a lutar por direitos de trabalhadores que haviam sido escravizados ou descendiam de escravizados. Esperança, madre de Miguel, havia sobrevivido até a abolição e após libertação trabalhou em São Paulo, onde eventualmente conheceu o filho em 1894, mediante investigações de Maria, que localizou ambos e facilitou a reunião, que foi simultaneamente alegre por reencontro após 26 anos e devastadora por reconhecimento de que décadas haviam sido perdidas devido à venda que havia separado madre e filho quando Miguel tinha apenas 1 ano. Esperança viveu até 1900 dias trabalhando ao lado de Miguel em movimento sindicalista, e durante últimos anos de vida proporcionou testemunhos detalhados a investigadores sobre sistema de escravidão que foram publicados em livros que documentavam horror de separações familiares mediante vendas internas. Si has llegado hasta final de esta crónica de cómo Conde vendió 3 hijos propios por total de 2.900 mil reis para eliminar evidencias de estupros sistemáticos y cómo María destruyó testamento que perpetuaría fortuna construida sobre vendas mediante fogo que consumió documento legal, transformando 800 contos en cenizas y disputa que duró 7 años. Entonces comprendes que fortunas construidas sobre venda de niños arrancados de madres no merecen perpetuación a través de testamentos que silencian horror. Caso de María permanece como uno de más poderosos ejemplos de justicia ejecutada, no a través de tribunales que protegían élite, sino a través de destruição de documentos legales que perpetuarían barbarie, absolvición revolucionaria que estabeleceu precedente de que moralidad pode superar legalidad técnica quando o sistema legal protege riqueza manchada com sangue de vítimas. Durante a escravidão em Brasil, venda de ninhos separando-os de madres era prática legal que afetava não apenas filhos de uniões entre escravizados, sino também filhos de senhores com escravas que eram vendidos quando se tornavam inconvenientes para reputações ou sucessões familiares. Sistema brutal que destruía famílias mediante transações comerciais documentadas formalmente como se seres humanos fossem mercadoria. Tu suscripción a este canal garantiza que nome de María y nomes de João, Rosa y Miguel permaneçam preservados como testemunho de que reparação para ninhos vendidos vino não através de heranças que perpetuariam fortunas manchadas, sino através de reconhecimento de humanidade que sistema havia negado durante gerações. Suscríbete agora. Deixa tu like para algoritmo que necessita saber que estas histórias de resistência através de destruição de testamentos merecem ser contadas sem romantização, mas também sem condena, que ignora contexto de 3 ninhos vendidos por padre biológico e comenta reflexões sobre pergunta que caso força.
Pode fortuna construída literalmente sobre venda de hijos próprios merecer proteção legal através de testamentos ou destruição de tal documento, é acto de justiça que tribunais deveriam celebrar em lugar de punir. Debate sobre limites de legalidade. Quando o sistema permite barbárie documentada, formalmente necessita ocorrer reconhecendo que a absolvição de Maria foi vitória moral que estabeleceu que ouro manchado com sangue de niños vendidos não compra redenção póstuma nem perpetuação através de heranças que apenas transferem crime. Graças por acompanhar-nos em jornada através de de casos mais devastadores de resistência contra a perpetuação de fortunas construídas sobre venda de 3 ninhos que foram João, vendido por 800 mil réis aos 2 anos, Rosa vendida por 1.200 mil réis aos 3 anos e muerta durante a infância, e Miguel vendido por 900 mil réis com apenas 1 ano, que sobreviveu tornando-se ativista, que recusou reconhecer conexão com fortuna manchada. Nos vemos em próximo episódio, donde continuaremos revelando histórias que exponem realidades de escravidão que narrativas sanitizadas prefieren enterrar porque confrontan horror de vendas de niños que incluían filhos biológicos de señores eliminados como evidencias inconvenientes.